Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en este precioso día, un día más, una oportunidad más, sus misericordias manifestándose en nuestras vidas cada mañana, viendo lo nuevo que hará el Señor en cada uno de nosotros, viendo su grandeza, su poder, su excelencia, viendo que Él es sempiterno, que Él es un Dios bueno, bondadoso, un Dios que cada día extiende su mano para proveer al desvalido, al pobre, al sediento, al hambriento. Un Dios que se preocupa por cada una de nuestras vidas y que constantemente está pendiente de cada uno de nosotros, como vemos a través de la Escritura, que se preocupa aún inclusive por la oveja perdida. Y así Él es Dios, siendo un Dios lleno de justicia, pero un Dios lleno de amor. Un Dios que actúa conforme a lo que ha plantado en su palabra, pero un Dios lleno de amor. Por eso cada día le buscamos con todo nuestro corazón, por eso cada mañana dedicamos un espacio y un tiempo para dedicárselo a Él. No es solamente para confesar nuestros problemas y desear que Él nos ayude, sino también poder tener tiempos de calidad en su presencia. Y sé que cada mañana lo hacemos de esta manera porque buscamos la forma de empezar un día lleno de felicidad, lleno de amor, lleno de pasión, en donde sabemos que el Señor nos sorprenderá a manos abiertas. Simplemente hay que estar preparado, porque todas las cosas que el Señor ha dado a conocer para darnos a cada uno de nosotros ha sido precisamente aquellas que nos persiguen, que nos siguen, que nos alcanzan, que vienen sobre nuestras vidas, que actúan a nuestro favor. Entonces, a veces nosotros hacemos demasiados esfuerzos para tratar de alcanzar cosas, cuando sabemos que el esfuerzo más grande que debemos de hacer es en la presencia de Dios. Allí el Señor se encargará de absolutamente todo, y mientras respetemos su voluntad, mientras entendamos que Él es soberano, sabemos, dice la palabra, que todas las cosas que pasan nos ayudan para bien. Así que les invitamos a que en este día sea usted esa persona que ayuda a expandir el Evangelio, que transmite este mensaje, que alcanza a otras personas, que lo transmite a sus contactos, que llega a vidas que realmente están necesitando más y más del Señor. Amén. Y les voy a invitar a que dispongamos nuestros corazones para buscar de su presencia. Un saludo muy especial para todos los que se están conectando en esta mañana. Les bendecimos y anhelamos que el Señor sea sorprendiéndolos en este día y trayendo respuesta a cada una de sus necesidades. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy hable a cada uno de nuestros corazones y que nos lleve precisamente a sentir en nuestro interior una pasión por Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque tu presencia, Señor, habita en cada uno de nosotros. Gracias porque cada día, Señor, actúa, Señor, con poder. Gracias por cada mañana que nos das, porque nos permite, Señor, abrir nuestros ojos, Señor, y poder contemplar tus maravillas, Señor. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, anhelando, Señor, que sea tu poder, Señor,
que sea tu mano poderosa, Señor, que sea tu gloria, Señor, hoy tocando cada una de nuestras vidas, Señor, renovando, transformando nuestros pensamientos. No somos perfectos, Señor, pero cada día nos estamos perfeccionando en ti, Señor. Por eso, ante cualquier situación, Señor, que hayamos vivido, te pedimos perdón, Señor. Queremos comenzar un día, Señor, tomados de tu mano, Señor, y con tu bendición, con tu unción, con tu poder, Señor. Hoy estamos aquí delante de tu presencia porque anhelamos más de ti, Señor. Hoy rogamos, clamamos y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ministrando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón y llevándonos constantemente, Señor, a alcanzar, Señor, las riquezas espirituales, Señor, que tú has dejado, Señor, a través de la Escritura. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre, en este tiempo, y te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén abiertos de par en par y que no seamos ni simpatizantes, ni esos oyentes, Señor, que tú describías, Señor, en la palabra del sembrador, Señor. Queremos ser personas que constantemente, Señor, dan fruto, Señor, y que ponen por obra tu palabra, Señor. Es algo que cuesta, Señor, para este siglo XXI, Señor, pero que nos es necesario, Señor, comprender para alcanzar, Señor, maravillas, Señor, de parte tuya. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones para los que se acabaron de conectar. Muy buenos días para todos. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Bueno, hemos titulado este tiempo devocional Fuego Interior. Yo quiero que comprendamos algo respecto a este tema y no nos confundamos ante las cosas que a veces suceden dentro del Evangelio, y es que pensamos que el fuego tiene que ver con algo que de verdad hace arder nuestro interior. Lo hablo en el sentido de muchas cosas que se vuelven emocionalistas, se vuelven rutinarias, en donde se atribuyen a veces muchas cosas a Dios, en donde precisamente no provienen de parte de Él. A veces decimos sentir un fuego interno y físico, literalmente, pero son todas y cada una de estas cosas que a veces nos están desviando de lo que el Señor ha querido mostrar. Cuando hablo de fuego interior, hablo de una pasión que se provoca en cada uno de nuestro interior para buscar de su presencia. Eso uno. Mañana hablaremos de lo que es el fuego verdaderamente y de lo que provoca el fuego del Espíritu Santo de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y es un fuego purificador. Cuando hablamos de fuego interior, hablamos de algo que se enciende en lo más profundo de nuestro ser y se convierte en una pasión por buscar de la presencia de Dios. No es algo que yo pueda sentir literalmente. Ahora, yo no quiero ante estas cosas quitarle poder a Dios, quitarle poder al Espíritu Santo, ni mucho menos blasfemar ante las cosas que Él hace. Yo sé que hay momentos en donde el Señor ha traído sanidad dentro de los cuerpos y dentro del lugar específico se ha provocado, se ha sentido como un tipo de calor, pero a veces somos nosotros los que promovemos el nuevo pentecostalismo, o somos nuevos pentecostales, y entonces hay un nuevo mover y un nuevo mover totalmente diferente, pero aunque la gente pueda sentir algo literalmente en su cuerpo como lo es un fuego, está dejando de entender que nuestras vidas en todo momento debe de apasionarse por Cristo. Un ejemplo muy claro, vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, no diciendo lo que sentía en su cuerpo por hacer la obra del Señor, por hacer la voluntad del Señor, ni mucho menos por hacer tantos milagros y mucho menos por la libertad que traía a muchas personas. Pero sí vemos al Señor apasionado
por hacer la obra que el Padre le había encomendado. ¿Me hago entender? Si vemos al Señor constantemente buscando la presencia de Dios, aún en los momentos de dificultad, en los momentos de cansancio, en los momentos de aflicción, en todo tipo de momentos, el Señor está allí precisamente buscando la presencia de Dios para que esa pasión no se pierda y no se apague por las diferentes circunstancias que Él ha tenido que vivir. Y eso lo relata la palabra del Señor. La palabra muestra que el Señor tuvo hambre y buscaba la presencia del Padre. La palabra habla que el Señor estuvo cansado y buscaba la presencia del Padre. La palabra habla que Él estuvo afligido, que Él estuvo triste hasta la muerte y buscaba la presencia del Señor. Y así constantemente vemos a Jesucristo apasionado por hacer lo que el Padre le había encomendado. Y así podemos encontrar a muchos hombres dentro del Evangelio precisamente haciendo la voluntad que el Señor le había encomendado y siendo apasionados, entregándolos absolutamente todo, viviendo una vida que constantemente ardía interiormente, no era algo que sintieran físicamente, pero sí dentro de su ser, estaban apasionados por hacer la voluntad del Señor. Pero las circunstancias, mi amada iglesia, han detenido a muchas personas que han tenido un llamamiento especial. Los problemas han detenido a muchas personas que tienen un llamamiento especial. De hecho, dice la palabra del Señor que por causa de la tanta maldad que hay en el corazón del ser humano, el amor de muchos se ha enfriado, se ha dejado de sentir la pasión por la obra del Señor. Nos hemos detenido como si quizás se hubiese detenido el tiempo, como si quizás se hubiese detenido el sol, y hemos dejado muchas veces de hacer lo que el Señor nos ha demandado y hemos permitido que las aflicciones, el ministerio, las muchas cosas que tenemos que hacer a veces nos estanquen. Y esto sucedía precisamente con Jeremías, un gran siervo de Dios, un gran varón de Dios. Lo declararon como el profeta llorón. Sin embargo, creo que si a este hombre le vamos a poner este título, yo me preguntaría qué título tendríamos cada uno de nosotros delante de Dios y aún delante de los hombres. A este hombre se le habla de esta manera, no sé quién saldría con este cuento, y aunque quizás Jeremías se lamentaba constantemente, era un hombre que sentía como usted siente, era un hombre que tenía emociones como usted tiene emociones, era un hombre que cada día se veía el dolor y veía la situación y veía el hacer la voluntad de Dios, y parece que nada de estas cosas prosperara, y esto hacía que Jeremías también se frustrara. Lo importante de todo este asunto es poder ver cómo Jeremías exponía su caso delante de Dios, aunque quizás se estuviera lamentando. Pero vuelvo y repito, si a este hombre se le llamaba de esta manera, ¿cómo se nos puede llamar a cada uno de nosotros que muchas veces hemos dejado de hacer lo que nos corresponde? Que aún hemos dejado de buscar la presencia de Dios, que aún nos hemos dejado de meter como se debe, y ante el llamamiento que cada uno de nosotros tenemos, probablemente ni siquiera nos estamos preocupando por tratar de desarrollar. Y son así muchas las cosas que quizás nosotros tenemos que enfrentar, y nosotros podemos ver a un Jeremías en el capítulo 20, en el versículo 7, declarando las siguientes palabras. Escúcheme muy bien, dice la palabra del Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije,
no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Él no dice que lo sentía en su cuerpo, era dentro de su ser, en la profundidad de su alma, de su personalidad. Dice, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. La palabra de Dios nos está mostrando un caso en particular y es el caso de Jeremías, que un día fue cautivado por el amor del Señor, que un día quiso hacer la voluntad del Padre porque nacía en lo más profundo de su ser. Dice, me sedujiste y fui seducido por ti. Me cautivaste y me dejé cautivar por ti. Me llamaste y fui e hice tu perfecta y tu bendita voluntad. Pero entre más hago tu voluntad, entre más comparto tu palabra, entre más llevo tu mensaje, entre más hablo del arrepentimiento, más me escarnecen, más se burlan de mí, más se aprovechan de mi vida, más, mejor dicho, están tratando de afrentar mi vida. Y si usted mira quizás todo lo que pasó Jeremías fue bastante complicado. Este hombre era llevado a cisternas. Este hombre, las cisternas no eran cárceles que quizás hoy en día tenemos con todas las comodidades. No, allí solo cabía una persona y no se podía ni siquiera ni mover. Solamente podría mirar, me imagino que para el cielo y ya. Pero esto era algo bastante complejo y era todo lo que estaba viviendo Jeremías por causa de hacer la voluntad del Señor. Pero quizás esto lo llenó a él. Esto, llenó la copa y expresó lo que ya sentía en las profundidades de su corazón. Esto lo llevó a poder decirle al Señor que en realidad ya no querían tener absolutamente nada que ver con Dios. Dice la palabra del Señor, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Y esto es tremendo. Vemos quizás que Jeremías por lo menos esperaba ver el respaldo de Dios. Listo, yo predico, pero tú me guardas. Yo predico, pero no permitas que acechen mi vida. Yo predico, pero no permites que me pase cosa mala. Quizás él estaba esperando que el Señor también peleara por él mientras él predicaba la palabra. Y quizás el Señor estaba permitiendo cosas en la vida de Jeremías para que se diera cuenta que precisamente sí, el Señor estaba con él, pero no de una manera física. Y aunque estaba de una manera física, el Señor, como él mismo lo declaró en el versículo 11, más Jehová está conmigo como poderoso gigante, y por tanto hará tropezar a todas estas personas, las hará caer. El Señor estaba tratando de actuar, era en su vida interior. Porque si su vida interior estaba apasionada, estaba fortalecida, era una vida que nunca iba a desmayar pese a las circunstancias que tenía que vivir. El ser humano tiene que pasar por todas estas cosas. Predique o no predique la palabra del Señor, pero quizás el ser humano a veces actúa como actúa Jeremías y lo hace de una manera constante cuando no ve que el Señor quizás está trayendo respuesta a su vida, cuando no vemos que el Señor está proveyendo lo que necesitamos, pero cuando no nos damos cuenta que precisamente Dios está actuando en mi interior. Jeremías, al tratar de expresar todas estas cosas, se da cuenta de algo muy profundo. Dice que aunque él trató de soportar
la presencia de Dios, de resistirlo, de decirle que no, de que no iba a seguir hacia adelante, de que se iba a ir, de que iba a desertar, iba a abandonar, iba a tirar absolutamente todo. Él trató de resistir todas estas cosas, pero había algo en su interior que no lo dejaba. Y estoy seguro que era la presencia del Señor. Dice el versículo 9, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Lo que había en su interior era más fuerte que su deseo. Escúcheme muy bien. Lo que había en su interior era más fuerte que sus sentimientos. Lo que había en su interior era más fuerte que sus emociones. Lo que había en su interior era más fuerte que su propia voluntad. Quizás había algo que Jeremías quería hacer. Y quizás era volver a su vida antigua, pero no pudo. Quizás él trató de ir en contra de la corriente. Quizás él trató de ir en contra de esos vientos. Pero más fuerte fue el Señor. Más poderoso fue el Señor. Muchos de nosotros a veces estamos resistiendo al Señor. Muchas veces nosotros a veces estamos tratando no sé, a veces somos como esos niños que tratamos de llamar la atención. A veces nosotros estamos yendo en contra de la voluntad del Señor. Muchos quizás se están desanimando tanto que han retrocedido, que han desertado, que han abandonado. Muchos se han llenado de mil y miles de argumentos en su vida y en su corazón. Han discutido con el Señor, han discutido con los pastores, han discutido con las congregaciones, han discutido de mil maneras. Pero quizás no se han dado cuenta que aunque el Señor no esté obrando externamente, quizás está obrando internamente y no nos hemos dado cuenta de estas cosas. Y aunque quizás Jeremías no estaba viendo nada, declaró las siguientes palabras: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y dice la palabra, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y esto lo presenta quizás Jeremías en las circunstancias que este hombre estaba atravesando. Pero yo no sé cuántos tienen a un Dios que provee. Yo no sé cuántos tienen a un Dios que sana. Yo no sé cuántos tienen a un Dios que restaura. Yo no sé cuántos tienen a un Dios lleno de poder. Yo no sé cuál sea la circunstancia. Quizás y probablemente no será la misma de Jeremías. Pero sí te digo algo. Aunque muchas veces tratemos de resistir al Señor, aunque muchas veces nos argumentemos y discutamos con el Señor, aunque muchas veces digamos, ¿y tú dónde estás? Si eres un Dios fuerte, poderoso, temible. ¿Y tú dónde estás? Si eres un Dios que sanaste la gente, que proveíste lo suficiente. Muchas veces no nos estamos dando cuenta que para todas estas cosas que nosotros necesitamos llenarnos primero de convicción, de una fe que tiene que estar puesta en el Señor para saber que Él está conmigo, como lo declaró Jeremías. A pesar de lo que estaba viviendo, Jeremías declaró que el Señor estaba con él. Por lo que quiere decir que el Señor no lo iba a dejar en vergüenza, que el Señor iba a pelear por su vida y que le iba a restaurar. Pero cuando hay vidas que han perdido la pasión, cuando hay vidas que han dejado de levantarse, por lo menos Jeremías pudo haber sido el profeta llorón, pero se levantó y creyó en el Señor y siguió haciendo la voluntad del Señor y siguió profetizando y siguió llevando el mensaje del Señor. Pero nosotros, ¿cómo estamos reaccionando? Como lo hablábamos en el día de ayer, aunque el hombre justo se caiga, 7 veces volverá a levantarse. Hemos dejado de ser piedras vivas, hemos dejado de sentir pasión por el Señor sin importar lo que tengamos que atravesar. La primera carta de Pedro,
en el capítulo 2, en el versículo 4 en adelante, dice la palabra del Señor, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mire, más claro no puede hablar el Señor. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. Y añade el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia del Señor. Y sí, lo que el apóstol Pablo está tratando de expresar, aunque el apóstol Pablo no fue amante de los gentiles, aunque el apóstol Pablo no fue amante de los extranjeros, el apóstol Pedro tuvo algo en particular. Y es que nos enseña que nosotros no éramos nadie en aquellos tiempos. Que nosotros no valíamos absolutamente nada en aquellos tiempos. Que nosotros quizás éramos desconocidos ante un plan y un propósito que Dios tenía. Aunque lo tenía para toda la humanidad, solamente se lo había revelado a los judíos. Pero nosotros hemos alcanzado esa misericordia. ¿Para qué la hemos alcanzado? Pregunto yo. ¿Para qué hemos alcanzado el favor de Dios? ¿Para qué hemos alcanzado la gracia de Dios? Mire, hay muchos que se resisten ante el llamamiento, pero todos hemos sido llamados a predicar y anunciar las buenas nuevas. Dice la palabra del Señor que nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo adquirido por Dios, que somos un linaje, que somos un real sacerdocio, que hemos sido una nación santa, que somos llamados por el Señor para anunciar las buenas nuevas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Y solamente aquellos que han sentido pasión por Cristo, han terminado haciendo la voluntad del Señor. Han terminado por ser piedras vivas, aquella piedra viva que fue desechada, pero para nosotros, aquella piedra preciosa, escogida por Dios. Nosotros de la misma manera debemos de actuar, ¿para qué? Para ir edificando. ¿Cómo podemos lograr esto? Si nosotros entendemos que somos casas espirituales y que somos sacerdocios santos, nosotros solamente podremos alcanzar estas cosas cuando de verdad somos o hacemos cierto tipo de sacrificio. Acá aclara el apóstol Pedro, un sacrificio espiritual, una búsqueda constante, una dedicación a nuestro Señor, una entrega total, una consagración, cuando le damos importancia al Rey de Gloria. Circunstancias vamos a tener todo el tiempo, problemas vamos a tener todo el tiempo, pérdidas probablemente. Pero cuando nosotros entendemos lo que el apóstol Pedro nos está enseñando, al ser piedras vivas, nosotros de la misma manera debemos actuar. Debemos buscar al Señor, mire, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es provocado
cuando hay una pasión en mi interior, cuando hay un deseo en mi interior, cuando cada día siento la necesidad. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió de camino a Emaús? Esta fue una historia bastante impresionante, bastante hermosa. Yo le invito a que usted la pueda leer allí en casa o hágalo conmigo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13. Ellos habían visto al Mesías. Ellos vieron a Jesucristo haciendo muchísimas cosas. Dice la palabra que ellos creyeron que el Mesías venía para rescatarlos, para liberarlos, para que su nación fuese totalmente diferente. Quizás lo veían como un rey, como un gobernador, ¿verdad? Quizás lo veían como una figura muy importante, pero aquí sucedió algo en particular. Es que el Señor murió. Y quizás quedaron muchas personas con muchísimas preguntas en su corazón, pero en ellos había una pasión, en ellos había un deseo. Ellos estaban siguiendo al Señor, ellos le estaban buscando, ellos estaban queriendo saber más respecto a lo que tiene que ver con el reino de los cielos, a todas las cosas que el Señor hacía. En su interior había quedado algo muy profundo, pero la muerte de Jesucristo quizás generó muchas preguntas ante las profecías que un día ya se habían declarado respecto al Hijo de David, de aquel que iba a venir como el rey. Quizás muchos no se dieron cuenta que él iba a ser el rey de reyes y que el reino que él estaba presentando era el reino de los cielos. Y allí nosotros podríamos heredar todas estas cosas. Vamos a leer rápidamente este pasaje. Dice la palabra del Señor, versículo 13 de San Lucas 24. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Escuche bien, nosotros esperábamos que fuera él el que redimiera a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos asombró unas mujeres de entre nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a que se quedara, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha inclinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, mire lo que se decían, mire lo que se preguntaban: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la mañana, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta es una historia bastante hermosa. Lo hermoso de todo este asunto es ver lo que la palabra del Señor provoca en nuestro interior. Lo hermoso a pesar de todos los pensamientos y de todas las preguntas que estos personajes se hacían, a pesar de que caminaban con un hombre que primeramente les exhorta y después les abre las Escrituras de par en par, mostrándoles al Señor Jesucristo desde los profetas, desde Moisés hasta los profetas, abriéndole la palabra y mostrando todo lo que del Señor decía. Esto es hermoso porque aquí el Señor nos está llevando a reconocer algo muy profundo que la Escritura menciona. De hecho, yo declaro mucho esta Escritura y de lo que hice el libro a los hebreos, la carta a los hebreos, en donde menciona que todas aquellas cosas que estaban sucediendo o que sucedieron en la antigüedad, todo eso era una sombra para presentar precisamente a Jesucristo, al Dios vivo, al que nos hace sentir vivos, al que nos apasiona por Él. Yo no sé cuántos han visto la Escritura de esta manera, y yo en alguna ocasión le he dicho a las personas: si usted lee el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento va muy direccionado a Jesucristo, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando usted lea el Antiguo Testamento, preocúpese por algo, y se lo voy a dejar de tarea. Constantemente preocúpese por encontrar a Jesucristo allí. Cada día preocúpese por encontrar qué era lo que se hablaba del Señor. Aunque quizás no se nombre a Jesús, aunque quizás no se nombre constantemente el Hijo de Dios. De hecho, hubo un proverbista que decía que si acaso existe el Hijo de Dios, y que cómo es su nombre, o que cuál es su nombre, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos a través de la Escritura en el Antiguo Testamento la obra de Jesucristo, esto nos llenará de pasión. Si los judíos entendieran estas palabras que el Señor Jesucristo les dijo a aquellos personajes que iban de camino a Emaús, yo creo que así como a ellos se les cayó el velo, a ellos, así como a los que iban de camino a Emaús se les cayó el velo, a todos los judíos se les caería el velo, y anunciarían que verdaderamente Él había resucitado. Predicarían que verdaderamente el Señor había venido a redimir a Israel. Mire que ellos pensaban esto. Nosotros pensábamos que Él iba a redimir a Israel, pero no sabemos qué pasó. Se fue, murió, lo entregaron, lo mataron. Esto es demasiado triste para nosotros. El Señor les llama insensatos. ¿Acaso Él no tenía que pasar por esta situación para que entrara en su gloria? ¿Acaso Él no tenía que vivir de estas cosas? Ahora les voy a explicar precisamente de lo mucho que se habla del Señor en el Antiguo Testamento. Pues era Él. Se mostró, se reveló, le reveló la palabra, reveló las Escrituras. Lo que verdaderamente el Señor iba a hacer, lo hizo. Se entregó a sí mismo por nosotros para traer salvación. Y dice la palabra del Señor: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Él en el camino y mientras nos abría las Escrituras. La pasión por Cristo, la pasión por la obra, la pasión por la Escritura se ha perdido en muchos. Es que no la entiendo. Nadie nació aprendido. Y todo lo que usted ha aprendido durante todo el transcurso de la vida fue porque quizás en alguna ocasión se dedicó a aprender. Dedícate a la Escritura. Apasionate por el Señor.
Apasionate por su obra, apasionate por hacer la voluntad, así como Él se apasionó por morir por nosotros, porque nos ama. Apasionémonos cada día por seguir hacia adelante en esta vida bastante difícil, bastante atropellada, pero que se anuncie las buenas nuevas, que se anuncie la salvación, que se predique el evangelio. Muchos están pasando por dificultad. Hemos tenido nosotros un proceso aún bastante difícil como familia. No lo digo dentro de mi hogar como tal, pero sí con mi familia, con un familiar, con el esposo de una tía, pasando por momentos de dificultad bastante complejos, pero un día, a pesar de todo lo que este varón está viviendo, que no sabemos cuál será la voluntad del Señor ante él, pero me dio la oportunidad de conversar con él, a pesar de la situación en la que él se encontraba. Pude compartir y predicar su palabra, pude hablarle del Señor, pudimos pedirle perdón al Señor, que se arrepintió en su corazón, y quizás en medio de la condición en la que él se encontraba, él decía: he hablado con Dios, he hablado con Dios. No sabemos qué pase con él en estos días, pero estoy seguro que si él parte, el Señor tendrá misericordia de él. Y hay muchas personas que se encuentran así, y hemos orado por muchas vidas que están pasando por un momento de crisis, familias que están pasando por momentos críticos, pero el Señor a veces está permitiendo todo esto. ¿Sabe por qué? Para que entendamos que Él murió por nosotros, que Él resucitó por nosotros y que Él lo hizo precisamente para darnos una vida más allá, que es en el reino de los cielos. Pero si a mí no me apasiona, ¿sabe qué? Encontré un pensamiento en Facebook de John MacArthur que decía lo siguiente: la gente festeja una vez al año, el 24 de diciembre, en Navidad, el nacimiento de Jesucristo, pero se han encargado durante el transcurso del año en olvidarse de Él. Y así nos sucede. Entonces, ¿en dónde está la pasión? ¿En dónde está el amor? Y es verdad, aunque estamos hablando de las personas que quizás no conocen verdaderamente de Jesucristo, nos pasa. Hemos dejado de sentir pasión. Y como lo dije al principio, quizás por las circunstancias que hemos estado atravesando, como las atravesó Jeremías. Pero esto no se puede convertir en un impedimento para seguir hacia adelante, y mucho menos de dejar de mirar la obra que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Una obra maravillosa, la piedra viva, dice Pedro, la que muchos rechazaron y desecharon, pero fue escogida por Dios. Y nosotros debemos actuar, dice Pedro, de la misma manera, como piedras vivas. Esas piedras vivas que van construyendo, que van edificando casas espirituales, sacrificios espirituales, para que sean como una ofrenda agradable delante de Dios. Dios permite muchas cosas, ¿sabe para qué? Para que nos volvamos a Él, para que nos consagremos, para que nos apasionemos, para que entendamos, no a través de una circunstancia, que tenemos que volvernos a Él, porque el error del mundo entero ha sido eso. Cuando hay problemas, busco a Dios y le prometemos hasta el cielo, cuando sabemos que le pertenece a Él. Lo más tremendo del asunto es que de esta manera es que muchos han creído en el Señor. Pero Dios permite circunstancias precisamente para que yo le conozca a través de su palabra, para que me consagre y a pesar de lo que tengamos que vivir, pueda comprender de que mi vida interior debe de estar llena de pasión por aquel que se apasionó por el mundo entero, Jesucristo. Jesucristo. ¿Usted cree que el Señor le va a aceptar, aún después de conocerle, cualquier tipo de argumento, cualquier tipo de justificación? Es que no me querían, es que no me odiaban, es que tú permitiste cosas, es que tú nunca estuviste allí, Señor, es que esto, es que por aquí, es que por allá. ¿Usted cree que el Señor le va a aceptar? No, porque a usted no le debe mover las emociones ni los sentimientos, nada de lo que sucede en esta tierra. A usted todas estas cosas
deben estar entregadas al Señor. Yo una de las cosas que le digo al Señor, no permitas que mis sentimientos, no permitas que mis emociones, no permitas que mi voluntad gobierne mi vida y mucho menos me lleve a hacer una cosa contraria a la tuya. Que todo esto sea dominado por tu Espíritu Santo, le digo al Señor. Y le pido al Señor que cada día me dé pasión por continuar y seguir hacia adelante, haciendo su perfecta y su bendita voluntad. No hay que detenernos, no hay que detenernos. Ya están sacando comunicados, otra vez, quizás lo que probablemente habíamos dicho en algún momento. Comunicados en donde ya van a empezar el aislamiento personal, otra vez van a empezar poco a poco a cerrar las cosas. Y entre esas, probablemente nos encontramos nosotros como iglesia. Quizás hemos aprendido a mantenernos, a soportar, aún en medio del querer congregarnos, porque lo deseamos con todo nuestro corazón. Pero ¿qué si volviesen a cerrar las iglesias? ¿Dónde mostraremos nuestra pasión? Creemos que nuestra pasión se encuentra en ir al templo. ¿Es necesario? Sí. Congregarnos como hermanos, lo dice la palabra del Señor. Tener comunión los unos con los otros, lo dice la Escritura. Pero quizás pensamos que el ir a la iglesia es cuando yo canto, cuando yo oro, cuando me puedo arrodillar y ya. Creo que el Señor nos está llevando a sentir lo que estos hombres sintieron. La palabra de Dios se abre de par en par y ha sido precisamente para reflejar su gloria, para mostrar su presencia. ¿Qué cosas tú esperas de Él? ¿Qué cosas tú quieres de Él? ¿Qué cosas deseas de Él? Si son las cosas externas, ok. Te quedarás quizás intentando durante toda tu vida esperando que todas las cosas te caigan del cielo. Dios podrá proveer, pero lo que Dios está deseando de cada uno de nosotros son vidas apasionadas, que sientan en su interior al Señor. Que aunque pases por circunstancias y quieras devolverte, te vas a dar cuenta que no puedes. Porque el Señor te ha cautivado. Porque el Señor te ha seducido. Porque el Señor te ha enamorado. Porque el Señor te llamó con un llamamiento santo, como lo dice Jeremías, como lo dice Pedro, como lo está mostrando acá el Evangelio de San Lucas. Hombres que iban de camino a Emaús, conversaron con el Señor, pasaron allí la noche, compartió el Señor el pan, desapareció, el velo se quitó, desapareció de sus vistas, pero inmediatamente fueron a decir, verdaderamente el Señor ha resucitado. Predicaron de la resurrección, predicaron del Señor Jesucristo, del verdadero Rey de Gloria, del Mesías. Hubo una pasión, ardía su corazón. La palabra fue abierta de par en par. Yo me imagino a estos hombres, aunque quizás no se mencionen constantemente, yo me imagino a estos hombres predicando todo lo que el Señor les había revelado en ese camino. Y por eso usted va a encontrar a todos estos hombres predicando desde Moisés hasta Jesucristo. Lo que apasiona, lo que enamora, lo que llena nuestras vidas. No sé por lo que estés viviendo. No sé si has querido retroceder, si has querido desertar, si has querido abandonarlo todo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que esa situación no es más fuerte que Dios. Esa circunstancia no es más fuerte que Dios. Ese problema no es más fuerte que Dios. Los que hay en tu corazón no es más fuerte que Dios. Más fuerte es Dios, que no permitirá que la necedad que hay en nuestro corazón nos termine por destruir. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, te vas a dar cuenta que aunque quieras alejarte del Señor, no podrás. Los que no tienen el Espíritu Santo, pues siempre han querido vivir conforme a su voluntad. Siempre han querido pasar por encima de los principios de Dios. No hay pasión por Él, lo buscan, pero a su manera, como dicen por ahí. Yo creo en Dios a mi manera. Respetable, pero no es bíblico. Mi amada iglesia,
sometámonos todos a buscar de su presencia y pidámosle al Señor que cada día su gloria descienda sobre nuestras vidas y nos ilumine y nos muestre lo que es verdaderamente la pasión que el Señor provoca en nuestro interior. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por ese gran amor que nos cautiva. Gracias, precioso Rey, Señor, porque cada día nos estás llevando, Señor, a hacer tu perfecta y tu bendita voluntad. Nosotros quizás, aunque tengamos llamamientos, aunque hayan dones irrevocables, estás esperando primero de nosotros, Señor, que haya una pasión en nuestro interior. Quizás, aunque hayan dones y haya un llamamiento, no podemos, Señor, ir a hacer tu voluntad cuando no hay pasión en nuestras vidas. A veces todo se convierte en algo monótono y nos hemos convertido como en robots, en donde quizás hemos actuado constantemente, aún dentro del Evangelio te hemos servido, pero quizás no hay pasión. Aún está el pecado, aún está la maldad, aún hay enfriamiento, aún hay falta de oración, aún hay falta de clamor, aún hay falta de dependencia de Dios, aún hay falta de muchas cosas. ¿En dónde está la pasión? ¿En dónde está el deseo? Espíritu de Dios, llena nuestras vidas. Habla, Señor, constantemente a nuestro corazón. Revélanos, Señor, tu palabra, Señor, tal y cual como está allí ilustrada, Señor. Y escríbela, Señor, en las tablas de mi corazón. Tu palabra dice que ya no habrá un momento, Señor, en donde nadie enseñe tu palabra. Más bien, tu palabra estará escrita, Señor, en las profundidades de nuestro corazón. Sé que esto es lo que necesita tu pueblo, pero no podemos, Señor, quizás quedarnos a la expectativa de ver si esto sucede o no sucede de una manera mágica. Creo que cada uno de nosotros debemos de preocuparnos y apasionarnos por lo que la Escritura menciona. Si no entendemos que esa pasión me lleve a escudriñar y a entender lo que en ella está escrito. Si no entendemos que me lleve la palabra del Señor a preocuparme por mirar qué es lo que el Señor está revelando. Espíritu Santo de Dios, nuestras vidas, Señor, quizás constantemente se han detenido y han fallado y hemos permitido el enfriamiento. Quizás no hemos construido esa casa espiritual y quizás no hemos hecho sacrificios espirituales, Señor, que sean aceptos delante de ti. Quizás vemos, Señor, las promesas tan preciosas que Pedro habla, Señor, al ser escogidos por ti, al ser una nación santa, al ser una nación, Señor, escogida, adquirida por ti, Señor, al ser un pueblo sacerdotal. Quizás no hemos entendido, Señor, que el que tiene esta promesa, Señor, ha sido, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria eterna, para predicar las buenas nuevas, para llevar ese mensaje, Señor, para ser, Señor, piedras que edifican, Señor, que van siendo bien edificadas, bien construidas, Señor. Padre, que nuestra vida espiritual cada día, Señor, sea como esa piedra viva. Si las circunstancias, Señor, están tratando de detenernos, Señor, nos están llevando a argumentarnos, Señor, y a retroceder, yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que así como en Jeremías, Señor, sea con nosotros, que aunque queramos retroceder, que aunque queramos desmayar, que aunque nos lamentemos, Señor, Padre, que siempre, Señor, seas más fuerte tú. Aunque tratemos de resistir a todas estas cosas, no obstante en nuestro corazón, Señor, arda, Señor, por ti. Padre, no hay nada más hermoso que le pueda pasar al ser humano, Señor, si tú no estás allí. Lo más hermoso que nos ha podido pasar, Señor, es que nos cautivaste, Señor.
que un día, Señor, tu palabra, Señor, hizo mella, Señor, en nuestras vidas. Y esto nos ha apasionado, Señor, más y más por hacer tu voluntad. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Mis amados, damos gracias a Dios por su bendita palabra, por su gran amor. Cada día persevera, sigue hacia adelante, no te detengas. En tu interior haya una pasión que arda por ti. En tu corazón haya un deseo por buscar de su presencia. No desmayes, las circunstancias te van a querer detener, pero no desmayes. El Señor estará contigo como poderoso gigante. Amén. Bueno, mis amados, ya a mitad de semana, mañana nos vemos una vez más a las 6 de la mañana. Recuerde, de lunes a viernes en nuestro tiempo devocional, llevando a cabo una palabra que edifique nuestras vidas. En el día de mañana, a las 6 de la mañana, los espero. Comparta con todos sus contactos, amigos, transmítales el mensaje, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando a sus corazones, y que se puedan conectar todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana, el día domingo, tenemos nuestra reunión familiar. Y bueno, estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. La bodega que les estaba, el local que les estaba comentando, el Señor pues no aparece. Le hemos escrito, le hemos llamado. Bueno, todo en el tiempo del Señor. Hoy vamos a ver otra bodega, pero yo le he dicho al Señor algo, y es que nos detenga de tomar una decisión que no vaya de acuerdo a la voluntad del Señor. Recuerde que estos tiempos que nosotros estamos viviendo, estamos a la expectativa de lo que pueda suceder, y el enemigo no nos puede coger una vez más con las manos abajo. A veces somos muy confiados, pero cuando viene el totazo decimos, ¿pero por qué? Ayer estaba una vez más viendo noticias, hace harto que no veía. Hay un comunicado que también enviaron, y esto tiene que ver con el aislamiento preventivo. Y una vez más, poco a poco, están aislando las personas. ¿Por qué está pasando esto aunque la gente no se esté dando cuenta? Y es porque una vez más los hospitales están colapsando. Una vez más las camas se están llenando. De hecho, están diciendo que los que tienen cirugías que puedan postergarse para el próximo año, que no sean tan urgentes, en donde estén ocupando camas, pues es necesario que las posterguen, de que no se las realicen. ¿Por qué? Porque no tienen ya camas, porque no tienen espacios, porque esto se está llenando, porque está aumentando otra vez la situación, y probablemente nos han cegado por reactivar la economía, pero esto está terrible, esto está tenaz, y por eso, como el Señor lo dijo en alguna ocasión, tenemos que ser personas que previenen todos estos asuntos, precautivos es que se dice. Tenemos que ser personas que ven a través de la escritura del Señor de que esto no es un juego, de que esto ha pasado por todos los tiempos, y que estas cosas no nos pueden coger por sorpresa. Entonces, aprendamos la prédica que un día dijimos, y es la prudencia. Esperemos saber qué es lo que el Señor quiere. Igual nosotros seguimos buscando, pero yo sé que si el Señor, o que si van a pasar cosas peores, yo sé que el Señor nos va a proteger de esto, porque probablemente esperarán este tiempo de dicembrina, y en enero todo el mundo para su casa nuevamente. Entonces, no queremos tomar una mala decisión de conseguir un lugar, de hacer un contrato y de volver otra vez a pagar, y paguen y paguen y paguen y paguen para volver sin utilizar el espacio. Entonces, tenemos que hacer las cosas muy bien. Por eso les pedí que oráramos. Y si hemos estado orando y no han salido las cosas como nosotros esperamos y como el Señor lo quisiera, pues vemos que esas oraciones han hecho que a veces se detengan aún nuestros propios deseos. Que se haga la voluntad del Señor, pero que cuando volvamos a la iglesia podamos hacerlo
con todo el corazón. Amén. Mis amados, les amamos con toda nuestra fuerza. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que si usted tiene una necesidad, se puede comunicar con nosotros, podemos compartir con ustedes un alimento, un mercado. Si usted tiene en su corazón compartir un detalle, un juguetico, una librita de arroz, un mercado para los necesitados, se puede comunicar también con nosotros. Un abrazo para todos, mil y mil bendiciones y nos vemos una vez más mañana si el Señor así lo permite. Mil bendiciones. Chao, chao.